Capítulo 11. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió la casa de Judá y Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, para pelear contra Israel y restituir el reino a Roboam. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así dice el Señor: No subirán ni pelearán contra sus hermanos. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon las palabras del Señor y desistieron de ir contra Jeroboam. Y Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades para defensa en Judá. Así edificó Belén, Etam, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que son ciudades fortificadas en Judá y en Benjamín. También reforzó las fortalezas y puso comandantes en ellas y provisiones de víveres, aceite y vino. Y puso escudos y lanzas en todas las ciudades y las reforzó en gran manera. Así mantuvo a su lado a Judá y a Benjamín. Y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se pasaron a él desde todos sus distritos, porque los levitas dejaron sus tierras de pastos y sus propiedades y vinieron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. Y Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían resuelto en su corazón buscar al Señor, Dios de Israel, los siguieron a Jerusalén para sacrificar al Señor, Dios de sus padres. Y fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Entonces Roboam tomó por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, y ella le dio hijos, Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, y ella le dio a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Y amó Roboam a Maaca, hija de Absalón, más que a todas sus otras mujeres y concubinas, porque había tomado 18 mujeres y 60 concubinas, y tuvo 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a Abías, hijo de Maaca, por cabeza y jefe entre sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Y obró sabiamente, y distribuyó a algunos de sus hijos por todos los territorios de Judá y de Benjamín, por todas las ciudades fortificadas, les dio alimento en abundancia, y les buscó muchas mujeres. Capítulo 12. Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y sucedió que en el año 5 del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con 1,200 carros y 60,000 hombres de a caballo. Y era innumerable el pueblo que vino con él de Egipto, los libios, los suquienos y los etíopes. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así dice el Señor: Ustedes me han abandonado, por eso también yo los abandono en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac, pero serán sus siervos para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó, se llevó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce,
y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, y después los devolvían a la sala de los de la guardia. Cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. Se fortaleció pues el rey Roboam en Jerusalén y reinó. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y el nombre de su madre era Naama, la amonita. Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Los hechos de Roboam, los primeros y los postreros, no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, conforme al registro genealógico. Hubo guerras continuamente entre Roboam y Jeroboam, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Y su hijo Abías reinó en su lugar. Capítulo 13. En el año 18 del rey Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel, de Gibeá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros, 400,000 hombres escogidos, mientras que Jeroboam se puso en orden de batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, valientes y fuertes. Entonces Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: Escúchenme, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor. Con él se juntaron hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y tímido, y no pudo prevalecer contra ellos. Y ahora ustedes intentan resistir el reinado del Señor, que está en manos de los hijos de David, porque son una gran multitud, y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. ¿No han echado fuera ustedes a los hijos de Aarón y a los sacerdotes del Señor y a los levitas, y se han hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y 7 carneros, aún éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no lo hemos abandonado, y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y los levitas con sus funciones. Y cada mañana y cada tarde ellos queman holocaustos e incienso aromático al Señor. Y el pan está colocado sobre la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que Dios está con nosotros a la cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas de aviso para tocar la alarma contra ustedes. Oh israelitas, no luchen contra el Señor, Dios de sus padres, porque nada lograrán. Mientras tanto, Jeroboam había puesto una emboscada para atacar por detrás, así que aunque Israel estaba frente a Judá, la emboscada estaba detrás de estos. Cuando Judá se volvió, vieron que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron pues al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Cuando los israelitas huyeron de delante de Judá, Dios los entregó en sus manos. Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza, y cayeron muertos 500,000 hombres escogidos de Israel. Así fueron humillados los israelitas en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó varias ciudades, Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas, y Efraín con sus aldeas. Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías, y el Señor lo hirió
y murió. Abías se hizo poderoso, tomó para sí 14 mujeres y tuvo 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías y sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Ido. Capítulo 14. Abías durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. El país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras. También ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento de él. Quitó además los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz. Edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estuvo en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. Por tanto, Asa dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Lo hemos buscado, y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Así que edificaron y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín, que llevaban escudos y usaban arcos. Todos ellos eran valientes guerreros. Sera el etíope salió contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Asa salió a su encuentro y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca ningún hombre contra ti. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Pero Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar. Cayeron tantos etíopes que no pudieron rehacerse porque fueron destrozados delante del Señor y delante de su ejército. Los de Judá recogieron muchísimo botín. Después destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor había caído sobre ellas, y todas las saquearon, pues había mucho botín en ellas. También hirieron a los que poseían ganado, y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén.